Buen día, en esta ocasión vamos a realizar el análisis de resultados de un diseño de experimentos con cuadros latinos. Para esto vamos a usar como base el ejercicio 4.14 del libro de diseño de experimentos de Montgomery. En él se dice que se desea estudiar el efecto de 5 ingredientes sobre el tiempo de reacción en un proceso químico. Pero existe el problema de que hay dos variables de interferencia, que son el número de lote y el día en que se realiza el experimento. Entonces, lo que deseamos es bloquear estas dos variables de interferencia. Entonces vamos a usar un diseño de cuadro latino. Como deseamos primero realizar el análisis estadístico, es necesario determinar el modelo que vamos a usar. En este caso, este sería el modelo donde tau y alfa son los efectos de cada una de las variables de interferencia y por conveniencia beta va a ser el efecto de la variable principal. Además, cabe aclarar que I, J y K son los niveles de cada una de esas variables. Entonces, además, como se desea estudiar un efecto, es necesario plantear una prueba de hipótesis. En este caso, la prueba de hipótesis nos dice: la hipótesis nula será que el efecto para cualquier nivel de K será igual a 0, y la hipótesis alternativa que para algún valor de K este efecto es diferente de 0. Entonces ahora vamos a llevar nuestros datos a una hoja de Excel. Entonces acá están todos nuestros datos. Yo ya lo adelanté por conveniencia. Además, entonces, para seguir una metodología que nos permita desarrollar los ejercicios con más claridad, entonces vamos a determinar el valor de y punto punto, que es básicamente sumar todos los valores que están en una misma fila. Acá está, para todos los casos se suman todos los datos en una misma fila. El valor de y punto punto promedio es simplemente esa suma dividirla entre el número de datos, en este caso 5. De igual forma para todos. El valor de y punto j punto es básicamente sumar todos los datos en una misma columna, y al igual el promedio será esa suma dividido entre el número de datos. Para el valor de y punto k, lo que debemos hacer es sumar todos los datos que correspondan a una misma letra. En este caso usé un código de color que está en esta parte. Entonces, cada uno de los datos que tengan el color amarillo, por ejemplo, corresponderán a la letra A. Entonces, simplemente acá vamos a sumar todos los datos que tengan el color amarillo. Por ejemplo, acá todos los que tengan el color verde. Y de igual forma el promedio será simplemente esa suma dividida entre el número de datos, que son 5. Ahora nos falta determinar la suma total. Entonces simplemente será sumar todos los datos. Podemos sumar, por ejemplo, y 2 puntos totalmente, o podríamos sumar y punto j punto. Es lo mismo, igual será sumar todos los datos. Y el promedio será esa suma dividido entre el número total de datos, en este caso 25. Ahora determinamos el factor de variación. Entonces la forma del factor de variación es la siguiente. Entonces será y3 puntos al cuadrado sobre n, que es el número total de datos, en este caso 25. Entonces este es el valor de y3 puntos. Entonces para el factor de variación tenemos y3 puntos al cuadrado sobre 25, que es el número total de datos. Para la suma total de cuadrados, entonces vamos a realizar todas las sumas de cuadrados, tanto para la suma total como la variable principal y las dos variables de interferencia. Entonces para la suma de total de cuadrados es cada dato de la tabla al cuadrado menos ese total de esa sumatoria menos el factor de variación. Entonces para esto vamos a usar la función suma cuadrados, seleccionamos todos nuestros datos y a eso le restamos el factor de variación. Para la variable principal, entonces lo que debemos hacer, nuestra variable principal está en las letras, entonces será
suma de cuadrados de todos los y.k, que son los de las letras, dividido entre el número de niveles. Entonces en este caso 5, y a todo eso se le resta el factor de variación. Entonces tenemos acá que será la sumatoria de nuestra variable principal al cuadrado por 1 sobre a, donde a es el número de niveles menos el factor de variación, y esta es la misma forma que van a tener cada una de las variables interferencia. Entonces la variable interferencia 1 será la suma de cuadrados, pero en este caso de j, sobre 5, que es el número de niveles, menos el factor de variación, y de igual forma para la variable interferencia 2. La sumatoria del error entonces será la sumatoria total menos cada una de las sumas de cuadrados de las variables. Ahora los grados de libertad. Los grados de libertad totales serán el número total de datos menos 1, que en este caso son 25 datos menos 1, entonces da 24 grados de libertad. Y para las variables, entonces serán el número total de datos, el número total de niveles, en este caso 5 niveles, menos 1. Entonces, como todas tienen el mismo número de niveles, todas tendrán 4 grados de libertad. Y análogo a lo que se hizo con el sistema, con las sumas de cuadrados, el grados de libertad del error serán los grados de libertad totales menos los grados de libertad de cada una de las variables. Ahora, el promedio de las sumas de cuadrados, entonces para la variable principal será simplemente la suma de cuadrados totales sobre los grados de libertad. De igual forma para la variable interferencia 1, la suma de cuadrados totales sobre los grados de libertad, y para el error de igual forma. Ahora, como deseamos ver un efecto, necesitamos un estadístico. En este caso f será nuestro estadístico y lo hallaremos usando la suma de cuadrados de la variable que deseamos estudiar. En este caso es la variable principal, el promedio de suma de cuadrados sobre el promedio de sumas de cuadrados del error. Si deseamos, digamos, estudiar la variable interferencia 1, entonces será el promedio de suma de cuadrados de la variable interferencia 1 sobre la del error. Y para hallar el valor p, entonces vamos a usar la función tris.f.cd y vamos que nos pide. Entonces nos piden x, que será el estadístico de prueba, entonces en este caso f, y los grados de libertad, entonces acá son, como es la variable que estamos estudiando, la variable, los grados de libertad de la variable principal, es decir, 4. Y los grados de libertad 2 serán los del error, que es el que estamos usando como referencia. Entonces los grados de libertad del error. Como podemos observar, en este caso nos decían que teníamos un alfa de 0,05 y nuestro valor p es mucho menor a eso. Entonces podemos decir que hay suficiente evidencia para rechazar esa hipótesis nula.